nuevamente, pues, si son tan amables, If you could be so kind, buscar el libro de Juan. if you could go to your Bibles to Aquellos John. que se le hacen difícil, Dios ha bendecido con unas pantallas. Amen. We have the scriptures on the screens. Dice el libro de Juan, capítulo 11, del 11 al 15. We're going to read John 11 through 15. Si lo tienen, digan un gran amén. If you have it, give me a big amen. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestros amigos Lázaro duerme, mas voy para despertarle. These things he said, and after he said this to them, our friend Lazarus sleeps, but I will go and I will wake him up. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Amen. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get up, he get well. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba que de reposar de sueño. However, Jesus spoke of his death, but they thought he was sleeping, about taking rest in sleep. Y el versículo 14 dice, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Y me llevó un poco a pensar lo que dijo el versículo 15. Then I had to think a lot on verse 15. Y me alegro que vosotros no habéis estado allí. And I am glad for your sake that I was not there. Para que creáis más, vamos a él. That they may believe. Nevertheless, let's go to him. Más adelante en el mismo libro de Juan capítulo 11, el versículo 19 dice, in verse 19, further on it says, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. And many of the Jews had joined the woman around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. And Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been there, my brother would have not been dead. Mas también si ahora, pues ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Marta le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection in the last days. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle. This is where we're going to get more into detail. Y Jesús le dijo, yo soy ¿qué? La resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. And those who believe in me will not die eternally. Yo quiero que le digas a tu hermano, I want you to tell the person next to you, ¿crees esto? what is this? Alabado Dios. Puede sentarse, queridos May have a amigos, seat, hermanos. Yo quiero hablarte de un tema que el Señor me estaba orando a Dios. I want to talk to you about a theme that when I was praying, God gave me. Y mientras estaba orando a Dios, And as I was speaking to God, Dios me estaba diciendo a mi espíritu and God was speaking to my spirit que pusiera esto. to place this. Y uno de lo que me llamó la atención del tema What grabbed my attention from this que el Señor me theme estaba poniendo, that God was placing in my heart, Él dice, dile, nada está muerto. said, nothing is dead. Quiero comenzar con la historia.
I want to start with a story. Yo sé que los que estamos aquí sabemos la Biblia de adelante hacia atrás. I know that many here know the Bible from beginning to end. Y todo lo que hemos aprendido acerca de esta historia. And many of us have learned from this story. Y muchas de las cosas que me llaman la atención de esta historia, What grabs my attention in the story, que mientras más lo leemos, the more we read it, más podemos sacar información. more information we can take from this. El pastor Mario, que Dios que lo tenga en su gloria, Amen. Pastor Mario siempre nos enseñaba always used to teach, que mientras tú sigues predicando de un tema, siempre tienes algo de agarrar. the more you keep preaching on a theme, the more you're going to get more information on it. Y mientras estaba estudiando esta historia, And as I started to study the story, veo que en los versículos, del capítulo 11, versículo al 15, while I was reading this from 11 through 19, Jesús está empezando a hablar a los discípulos. Jesus starts by speaking to his disciples. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en su hablar con sus discípulos And something that grabbed my attention when he was speaking to his disciples, era que él le estaba diciendo a sus discípulos, it was that he was telling his disciples, vamos hacia a donde tenemos que ir. let's go to where we have to. No obstante, la historia comienza que Marta y María los llamó a Jesús. So the story starts with Martha and Mary calling for Jesus Porque su hermano estaba enfermo. because their brother was sick. ¿Cuántos de nosotros cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, How many of us, when we're going through difficult situations, clamamos a Dios al momento? we call out to God at that moment? Yo he creído en un Dios de milagro que lo hace al momento. I believe that God could work miracles in an Y instant. yo he creído el Dios de milagro que viene a tiempo. And I believe also in the God that works right on time. So, cuando Marta llama a Jesús, So when Martha calls Jesus, empieza los discípulos a decir, maestro, ¿acaso no vas a ir donde tu amigo al cual tú amas? amen. So she said, you're not going to go to your friend who you love? Entonces Jesús se quedó en 2 días más So Jesus stood where he was at 2 days more predicando en el lugar Preaching. donde estaba. in the same area. Pero aquí entra la conversación entre Jesús y su discípulo. So here we see a conversation between the disciples and him. Y Jesús empieza diciéndole de esta manera. And Jesus says in this manner, He dicho que nuestro amigo Lázaro duerme, said that our friend Lazarus is sleeping, mas voy a yo ir a despertarle. but I'm going to go and wake him. Óyeme, cuando Dios habla en You términos, see, when God speaks in these terms, a lo mejor no te lo está hablando en un término en la cual tú crees que es. sometimes he's speaking in a term that we might not fully understand. Porque tú no lo vas a entender en el mundo espiritual que Dios lo está viendo. Because you're not going to see it in the spiritual way that Jesus is intending. Mas sin embargo los discípulos decían, espérate, ¿cómo puede ser que si él está enfermo, no será que descansando él puede sanar mejor? Amen. But the disciples asked, hey, if he's sleeping, and can you heal him in that form? Él no puede ser más sano. He can't be more healed. Porque cuando el cuerpo descansa, el cuerpo empieza a batallar las enfermedades y todo lo que encuentra. Because when the body is resting and sleeping, the body starts to fight things. So, esto fue la curiosidad que los discípulos tenían. So the disciples had this curiosity. Nota bien que él dice, él está descansando. So that's why he said he's sleeping, he's resting. So, ellos no entienden lo que Jesús le estaba diciendo. So they didn't fully understand what Jesus was So, saying. Jesús tenía que explicarle un poquito más agresivo. So Jesus had to explain it a little bit more Entonces aggressively. Jesús le dijo en el versículo 13, So Jesus speaks in verse 13. mi amigo Lázaro ha muerto. My friend Lazarus has died. Entonces ya lo que él de descanso lo lleva hacia la muerte. So from rest, he's going to pull him out from death. Le habla a los discípulos de esta manera. He's speaking to his disciples in this manner. Quiero que entienda I want you to understand, que cuando él descansa when you're resting, es porque estoy hablando que ya está muerto. it's because Jesus was speaking on that he was already dead. Esa es la manera que el versículo 13 él le está hablando. So in verse 13, that's the manner he was speaking. Entonces, cuando los discípulos captaron So when the disciples, que Lázaro había muerto, so when they found out that Lazarus has died, van rumbo hacia el lugar donde estaba. so they go now to where he was at.
nos vamos a encontrar en momentos difíciles, We're going to find ourselves in difficult moments. donde a lo mejor cuando hablamos nuestras palabras espirituales, So when we speak in spiritual terms, ¿qué tú quieres decir eso? what do you mean by that? Que cuando momentos más difíciles tú pases, Well, the more difficult moments that you go through, tú declares vida. you're going to declare life. So, Jesús hizo eso. So Jesus did so. Él le dijo, no, está descansando. No, he said, yeah, he's resting. Y a veces que nosotros en nuestra tecnología espiritual And sometimes in our spiritualness, tenemos que explicarle de otras maneras. we have to explain in a different manner. Jesús llega That Jesus gets there donde está Marta y María. where Martha and Mary is at. Y una de las personajes que llega al momento And one person that gets there at that moment es Marta. is Martha. Cuando llega el momento de la dificultad, When the difficult moments get, Marta se le llega allí. Martha is there. Señor, ¿dónde tú estabas? Because Lord, you know, ¿Dónde estabas? where were you? Porque si mi hermano, si tú hubieras estado aquí, Because if you was here, mi hermano no hubiera muerto. my brother wouldn't have died. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? How many times we felt that way? Cuando de momento sentimos que la prueba That sometimes we feel like the trial, y clamamos a Dios and we calling out to God, y sentimos que Dios nos llega. and we feel that God didn't respond. He didn't get there. Sentimos que como que lo que tú estás clamando al momento, And sometimes we feel like what we're calling out to God tal for, vez we're puede pleading to ser, God. tal vez puede ser un 911. And it could also be a 911. Es algo urgente de vida y Something muerte. urgent. It's life and death matter. Pero más sin embargo, lo que nos enseña lo de esa historia However, what this story teaches us es esperar. is to wait. Marta le reclama a Dios. Martha, she Le reclama a Dios. calls Jesus. Y le dices, ¿por qué? And she says, why? Si tú estuvieras aquí, If you was here, él no estuviera muerto. he wouldn't have died. Y me llama mucho la atención And it grabs my attention cuando Jesús le habla con ella. when Jesus is speaking to her. Y Marta dice, él va a resucitar. And she says, he's going to resurrect. Marta en su mentalidad dice, sí, Señor, yo sé. Martha, in her mentality, she says, Lord, I Sí, know. porque cuando alguien nos da un consejo, Because sometimes when people are giving us advice, pero declara lo que está sano. and we say, declare it that they're whole Pero a and veces healed. decimos, sí, amén, amén. And we say sometimes, amen, amen. Pero no lo decimos con certeza. But we don't say it with our hearts, with belief. No sé quién le estoy hablando en esta I don't hermosa- know who I'm speaking to today. Yo estaba en el hospital I was in the hospital. y en todo el momento, And in that whole moment, después del segundo día, after the second day, yo dejé de orar. I stopped praying. Me dice, este ministro es increíble. And you're going to say, this minister here is incredible. Yo empecé a orar el primer día I started to pray the first day en camilla while I was in the hospital, in the gurney, the hospital bed. y orando al Señor. And he was praying to the Lord. Pero fíjate, no estaba orando por mí. However, I wasn't praying for myself. Yo estaba orando por toda la gente que estaba en la sala de emergencia. But I wasn't praying for myself. I was praying for everyone in the emergency room. Yo veía tantos casos I seen so many cases. y yo decía, Señor, increíble. And I said, Lord, this is incredible. Demasiados casos So many cases. fuertes, muchos de ellos Many que of them were. yo decía, Señor, yo soy más que privilegiado I said, I'm more than privileged de que todavía estoy respirando. that I'm still breathing, Lord. El segundo día, The second day, después que me dan la noticia after they gave me the news, y nos dice, vemos algo detrás de tu cerebro, and they said, I see something in the back of your brain que puede ser como un derrame cerebral. that could be a stroke. Y creemos que a lo mejor puede ser la sangre coagulada. And it could be a blood clot. Yo empecé a orar. I started to pray. Recuerden, yo oré el primer día Remember, I prayed the first day y el segundo día oré, and the second day, pero no oré por mí. but I didn't pray for myself. Al tercer día On the third day, no oré. I didn't pray Yo sentía una paz
because I felt a peace, increíble incredible. que yo no lo puedo entender. I couldn't understand this peace. Aún estando un poquito adolorido, un poquito con mi dolor y los achaques de While I was humano que uno le uncomfortable da, and I was feeling pain, pero sentía paz. but I still felt peace. Y no lo estoy diciendo porque me paro aquí adelante para decirlo. And I'm not saying this here because I'm standing in front of you just to say it. So, sentía una tranquilidad increíble. So I felt an incredible peace. No sentía más nada más que una paz. I felt peace. Además de la comida que dan ahí, que es increíble. And also the amazing food they get. Eso es 5 estrellas las comidas de ahí. 5 stars, this food. Increíble. Si tú quieres salir healthy, les recomiendo que se quede. If you want to come and be healthy, eat the food in a hospital. Vas a salir más healthy que nunca. You're going to get there healthy. Además de eso. But furthermore, El tercer día the third day, me pusieron en un cuarto they put me in a room. y yo escuché una mujer, And I heard this lady. me imagino porque no la podía ver en can medio de imagine, I didn't sus see 50, her. 60 años, But maybe she was 50, 60 years old. desesperadamente unos gritos que yo decía, Señor, ¿qué es? La están She matando. started screaming, and I'm hearing this wailing. Ayúdenme. She's saying, help me. Tú no ves que tengo dolor. And she's saying, don't you see I'm in pain? Y lo que me llamó la atención que empezó a gritar el nombre de Dios. But what grabbed my attention, she started to say the name of Ay, Jesus, of God. Señor, perdóname. And she said, Lord, forgive Y me. yo la escuchaba tan cerca And I heard her so close. que decía, Señor, perdóname. And she said, Lord, forgive me. Sálvame. Save me. Y nadie venía a socorrerla. And no one came to cover her. Y en un momento dado iba a apretar el botón. ¿Sabes qué está el botón? And at one moment, I wanted to press the button. Cuando necesitas ayuda, When tú you lo- need help, you tú press lo that apretas button. y ellos vienen corriendo. And then they supposedly come running. No lo crean. Don't believe it. Yo iba a apretarlo y de momento siento a Dios que me dice, no lo hagas. And I was going to press that button, and I felt like God was telling me, nah, don't press the button. Y iba a apretarlo más de una vez. And I was going to press it more than once. Yo creo que yo me desesperé más en apretar el botón para que la ayudaran que ella buscando ayuda. I think I wanted to press the button to get her help more than she wanted. Y de momento esa mujer gritaba, ayúdenme que tengo dolor y no aguanto. And as she was crying out, oh, Lord, help me. I'm feeling pain. I Tengo can't sed, take no it no puedo more. moverme. And I can't move. Y tuvo así como casi media hora. She was like that for like a half hour. Y yo empecé a orar, And I was praying, pero no por mí. but not for me. Ahora estoy orando por otro paciente. Now I'm praying for another patient. Y empiezo a orar allí para que el Señor, Dios mío, ¿dónde están estos enfermeros? And I'm saying to myself, where are the nurses? So me Doctors? paro delicadamente So I get up slowly, y me asomo la cabeza and I move my head por la puerta, towards the door porque claro está, estoy lleno de cables por because he was with a lot of me cables están on him. monitoreando con el corazón y todo. Because they were checking my heart as well. So, los cables solamente me llevan limitadamente hasta cierto lugar. So the cables only gave me a certain amount of So, leeway to move. llego y saco la cabeza. So I move as much as I can, and Y I los peek my head enfermeros no outside the door. están. So, yo digo, Señor, yo voy a apretar este botón. And I said, I don't see anyone. I'm going to press the button. Mientras voy a apretar, siento otra vez que Dios me dice, no lo hagas. And as I was going to press the button, I felt like the Lord was telling me, Oye, don't yo do no it. entiendo por qué Dios me dice que no lo hiciera. And I didn't understand why the Lord was telling me not Y to press aquella the button. agonía de aquel grito de aquella mujer me desesperaba. And the screaming of this lady. Auxilio, ayúdeme, Dios mío, perdóname. Yo dije, Señor, sálvala aquí mismo. And she was screaming, help me, Lord, help me, Lord. Gana tenía que quitarme los cables que estaban en el pecho mío e irle He wanted to take the EKG off a of him presentarle a Cristo, para si acaso si se muere se va con Cristo. so I can give her the plan of salvation. Pero el Señor me quería mostrar algo. But God, the Lord was trying to show me something. Entonces de momento llegó la enfermera. Then all of a sudden the nurse comes. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, por mandarla, bendícele. And I said, glory be to God, the nurse finally got here. So la Bless her. enfermera va y le dice, doña, o qué sé yo, cómo se llama la mujer. And she addresses the woman.
Y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Que tanto grito. And she says, what's wrong with you? Why so much screams? Oh, porque yo tengo tanto dolor y aquí yo clamando y nadie me ayuda. And she says, I've been calling out, crying, but no one's come to my No me help. puedo mover, tengo dolor. And she's telling the nurse, I can't move, No I he feel bebido pain. agua, no he ido esto. And I have no water, nothing. Pero ella está peleando por el teléfono. But she's still fighting over the phone. También al mismo tiempo que está hablando con la enfermera. At the same time that she's talking to the nurse, she's on the phone. Y la veo hablando más tranquila con su hija por teléfono. But through the phone, she's talking very peacefully No to her todo está kids. bien. Like everything's fine. Pero mientras tanto tuvo media hora gritando que auxilio, que la salvaran. But for like a half hour, she's screaming, help, help, Hasta help. mencionó el nombre del Señor cuando el momento. So she called out to the Lord at that moment. Y la enfermera la atiende. And then the nurse attends to her. Y el Señor me habla a mi vida. And the Lord spoke to my life. Muchas veces nosotros estamos hablándole a Dios. And many times we're speaking to the Y Lord. clamamos a Dios en el momento más difícil de nuestras vidas. And we call into the Lord at the most difficult moments in our Y lives. empezamos, Señor, ¿dónde tú estás? And we say, Lord, where are you? Oh, Señor, socórreme. Lord, cover me. Señor, ayúdame. Lord, help me. ¿Dónde tú estás? Where are you? Señor, mira cómo están mis hijos. Look at how my kids' Ay, te condition. necesito al momento. ¿Dónde tú estás? I need you at this Y moment. Where are you? me llevó a pensar la misma manera que como la señora gritaba. And I start, sometimes it's the same way that like the lady was crying. Nadie venía a atender a la mujer. No one's attending to the woman. Llegó la enfermera al momento And the nurse gets there right on time at that moment. y le dice, ¿qué es lo que te duele? And she says, what is it that you're in Oh, pain? tengo esto, tengo lo otro. And the lady says, oh, I have this, I have that. Y le da su medicamento. Su medicamento. So they check La her, atiende her medicines, they attend to her. y dijo gracias. And she says, thank you. Y la enfermera dice, And the nurse says, yo no hice nada. and she says, I didn't do nothing. Solamente te di un medicamento para el dolor. I just gave you a little bit of medication for the pain. Y el Señor me estaba hablando a mi espíritu. And Lord was speaking to my Muchos life. de nosotros somos así. Many times we're just like that. Que queremos que venga todo el mundo a la prisa. We want everything to happen at a moment, at an instant. El pastor Carlos Torres siempre me enseñó esto. And this pastor, he showed me this one time. Que las personas, el ser humano, Human beings, quieren todo al estilo microwave. we want an instant, like microwaves, instant gratitude. Sí, como mis hijas, que cuando quieren japá, que lo meten dentro del microwave, ping, pac, He said, y like his sale. daughters, what they want a hot pocket, they just put it in the microwave, press a few buttons, and boom, done. Y me llamó la atención porque el Señor me decía, no lo apretes. And it grabbed my attention. Why the Lord told me not to press the button? Porque Él me quería mostrar algo. Because he was trying to show me something. Me dice, Anthony, yo quiero socorrer a la gente. I want to cover the people, want to help them. Pero muchos de ellos quieren que yo venga al momento que yo quiere. But many of them, they want me to come at their time. No their quieren moment. esperar lo que yo quiero enseñarles por la vida de ellos. They don't want to wait so I can show them what I want to show them in their lives. Y yo quiero presentarte 3 puntos muy importantes. And I want to bring these 3 points that I find very important. Que mientras yo estaba en esa camilla, yo sabía lo que el Señor me estaba hablando. While I was in that hospital bed, I know what the Lord was trying to show me. La primera punto de The reflexión. first point of reflection. Debemos de no desesperarnos. We shouldn't be desperate. No te miento. I'm not going to lie to you. La única cosa que yo estaba desesperado The only thing that I was desperate for en in el hospital the hospital es salir de ahí. is to get out of there. Mi esposa estaba ahí, yo le lloraba. My wife was there. She could tell you I was crying. No por dolor, Not because of the pain. sino de estar aburrido. Oh, because I was so bored. Es lo único que yo estaba desesperado. That's the only thing I was desperate for. Pero a veces que nosotros nos desesperamos But sometimes we get so desperate cuando el momento viene. when that moment gets there. Santiago 1, 2 al 4 dice, tenga por sumo gozo, hermanos míos, en que os halléis en qué diversas pruebas. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba que produce qué? Fe. Various trials produce faith. Y produce qué? Paciencia. And it produces patience.
El versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, And the patience will have that perfect result. para que seáis perfecto y completo, So it could be complete and perfect sin que os falle nada. without fail. So, aquí hay unos puntos muy importantes. Those are important points. El apóstol Pablo Apostle Paul, o Santiago, James, or el libro de Santiago, in the book of James, nos habla cuatro puntos muy importantes. he spoke of 4 important points. La primera dice que cuando nos encontremos por el momento, When we find ourselves in these moments, no desesperarnos. do not be desperate. Y a lo mejor lo que yo te voy a decir te va a sonar un poquito medio ortodoxo. Maybe it's going to be painful what I'm have to say. Pero si Dios te tiene por una prueba, no te muevas. But if God is bring you through a trial, do not move. No pidas que te saquen de la prueba, Don't ask to be removed from the trial porque nadie te va a mover. because nobody's going to move you. Porque si Dios te puso en la prueba, Because if God placed you there, es porque Dios va a hacer algo importante para que tú puedas abrir tus ojos. that means God's going to do something important so you can open your eyes. Y le está diciendo en este libro Santiago, So in the book of James, he's saying, cuando estén en esas pruebas, when you're in those trials, mire cómo le dice, diversas the diverse pruebas, trials, sabiendo que la prueba produce fe. understanding that these trials Primer produces faith. punto, First la point, fe faith, de creer que Dios está con nosotros. that God is with us. Me Believe encanta it. porque ya yo tenía este mensaje I like this because I already had y this el message. obispo viene a traer algo similar. And Bishop brought something somewhat similar. Donde a veces creemos que Dios no está con nosotros. Sometimes we believe God is not with us. Y es por eso que nos desesperamos. That's why sometimes we get so Es por desperate. eso que a veces creemos que Dios no está con nosotros ni nos está guardando. That's why we think that God is not with us and He's not Pero covering us. nosotros como hijos de Dios e hijas de But Dios sometimes us as children of God, tenemos que entender que en medio de todo lo que estemos pasando, that we have to understand in the midst of everything Dios we're going está through, con nosotros. God is with us. No sintiendo si Él está o no está, We understand that whether He's with us or not, sino creyendo que lo que believing. Dios está haciendo en medio de that nosotros God is in the midst of us es para enseñarnos to show algo, us something, para empujarnos, push us, para que nuestra fe pueda crecer. so our faith could grow. Me encanta el segundo punto. I enjoy the second point. Dice, produce paciencia. It produces patience. Una paciencia, oye, yo no tengo paciencia. Listen, I don't have patience. Yo no tengo paciencia. Listen, I don't got patience. Si yo tuviera paciencia, If I had patience, yo te estoy siendo abierto. Yo estoy con mi I'm corazón. just being honest with Yo you. estoy abierto. ¿Habrá aquí uno super santo? Is there anyone super holy here? Avíseme porque quiero agarrarme del pie. Please, let me know. Yo me la agarro del pie por si acaso cuando venga grab Cristo your yo me feet. voy contigo, pero That agarrado way del when pie. you move in, I can walk with you. Yo estoy haciendo abierto. I'm just being honest, open with you. Mis hijas me vuelven loco. My daughters drive me crazy. Mi esposa me vuelve loco. My wife drives, say it again. My wife drives me crazy. Mi trabajo, mi jefe me vuelven loco. My boss at times drives me crazy. Bregar con gente me vuelven loco. Dealing with people drive me crazy. Cuando alguien viene donde mí, a veces yo le digo a la gente, yo When le digo people a come to me, Dios, sometimes I say to people, yo no say sé to qué the la Lord, gente miran en mí, and I say, I don't know what people que se see cree in que me. yo soy un bobolón. Like they think that I'm not Como intelligent. que yo me quedo, "Oh". They think that I'm not smart. Thank you. A ¿Sabe lo bobolón. que yo le dije a una persona? You know what I told someone one A mí time? me crece el pelo en la cara, no soy ningún niñito de I calle. say, you know, hair grows on my face. I'm not no little kid. Entonces la gente cuando me hablan, And you know, when people talk to me, no saben que yo tengo they discernimiento. don't understand. I got discernment. So, es difícil bregar con gente, It's difficult to deal with people, especialmente cuando te mienten, especially when they cuando lie te to you, traicionan when they betray you, y cuando te empujan a un lado. and when they push you a certain way. No tengo paciencia. I don't got patience.
Y a veces que de momento entonces Dios entra And in those moments, God enters, right? y dice, Anthony, And he says, Minister Anthony, ¿tú quieres cambiar? you want to change? Yo tengo un problema y siempre lo voy a decir. I got a problem. I'm Y going to ya say. gracias a Dios, Dios me ha I libertado de thank eso. God that he's given me liberation from this. Cuando tú me veas, antes tú me decías algo, yo te explotaba en la cara. And many times when they used to tell me something, I would explode. Aquí hay 2 o 3 personas que me conocen. There's maybe 2 or 3 people here that they know me well. Empezando con mi esposa, Starting with my wife, his con la wife, excuse me, pastora, and with the pastor, Michelle, con el pastor and Pastor Gabriel. que me conocen. They know me well, Y yo los conozco a ellos. and I know them. Nosotros no tenemos una relación de ahora. We still have a relationship. Nosotros venimos de otra iglesia. Yo conozco Came from a another la church. pastora Michelle antes de ser pastora. I know Pastor Michelle from years Cuando Dios estaba bregando con su vida, when God was working on her life. tenía un pie afuera y un pie por dentro. Y ella lo testificó. Y yo predicaba con sus sobrinos, le predicaba. ¿No? And I used to preach with her nephew. Gabriel era otro. And Gabriel as well, Pastor Gabriel. Cuando lo conocí era igual. When I met him as well. Y no es que tenemos una relación así, por eso ellos me conocen. Amen. They know me for years. Pues yo tengo un problema. But I have a problem. Tú me decías algo, He'll tell me something, yo te exploto. and he will explode. Y Dios me ha venido trabajando en mi área. God has worked on his life. Ha podido cambiar mi manera de ser. And he's changed. So, muchas veces la paciencia viene And many times patience comes cuando a ti no te gusta. when you don't like it. ¿Qué es paciencia? What is patience? Esperar, It's waiting. estar tranquilo, It's to be still, no moverte, not to move. no decir nada, Don't say anything. aunque te esté mordiendo por dentro. Although you just biting your tongue. No estoy hablando solamente de personalidades. I'm not just talking about Estoy personality. hablando general, I'm talking in general. prueba, Trials, circunstancias, circumstances, familia, family, amigos, friends, toda clase de personas, all classes, types of people. todo lo que te lleva a ti a molestar la paciencia, Everything that tries to disturb your tu paz. peace, your patience. Escucha bien. Listen, So, a veces tú tienes que esperar. many times you gotta wait. Y eso es lo que a mí yo digo, Señor, no quiero. And many times I say, Lord, I don't want to. Estoy haciendo abierto. I'm just being open. Yo no being soy honest. santo. I'm Yo not soy a igual saint. que ustedes. I'm just like Yo you. peleo con mis batallas como ustedes I pelean fight con my sus battles batallas. just like you do. Escucha bien. Listen, Yo estaba desesperado por salir de aquella hospital. I was so desperate to get out of that hospital. No quería ver un doctor, I didn't want to see a doctor, pero yo quería ver el resultado final. but I wanted to see the last results. Y así es la vida de nosotros. And that's like our lives. Queremos ver el resultado final, We want to see the last results, pero no queremos esperar. but we don't want to wait. Ouch. La paciencia. The patience. So, primero produce fe First, it produces faith, y después produce paciencia. and then it produces patience. Mira lo que dice el versículo 4. Listen what verse 4 says. Déjame poner porque esto es ya mi vista se está yendo. Y la paciencia It says the patience, tenga por sumo perfecto resultado, it brings perfect results. para que seáis perfecto, To be perfect, completo, complete, sin falta de nada. without lacking anything. Segundo punto muy clave, Second point is key, y ya lo hablamos, and we spoke about this, es fe. is faith. Quiero romperlo ahí. I want to break this down. No se me duerma, que ya yo estoy Please terminando. don't sleep on me. I'm Yo almost sé que done. muchos de ustedes están esperando esa chuleta I know many of you waiting for that pork chop, y no tienen paciencia con el ministro. and you don't have patience for the minister right now. Acabo de acabar este ministro. Pastor, ¿por qué lo pusiste? Pastor, why you put him here? Va a producir algo en ustedes, no se Produce preocupen. something in you. Trust me. Fe. Faith. Porque por fe Because through faith, andamos, we walk. pues no por vista. It's not by sight. A veces nosotros, y yo me incluyo también porque yo he estado ahí, Many times, including me,
la vista nos falla. Our visions fails us. Y no estoy hablando vista de ver, And I'm not talking of physical seeing. sino vista espiritual. I'm talking about vision spiritually. Donde creemos que cuando vienen las circunstancias, That when the circumstances come, tú no has escuchado esa música. you ever heard this song? Si lo hizo una If vez, he did it before, él no lo va a hacer de he nuevo. could do it again. Si lo hizo ahora, If he antes, did it before, lo puede hacer otra he vez. could do it again. Por eso que yo creo que una de las razones porque yo estuve en paz, I think one of the reasons why I was at peace, yo soy como la conga. I'm just like the conga. Tú sabes que el proceso de la conga, el You know the cuero, process of the skin that wraps around the, tiene que pasar un that proceso drum? de estirar it goes through a process of stretching. y es un proceso muy extenso. It's a very intense process. Y me imagino que el Señor nos procesa de esa manera. I think that the Lord processes that same way. Y para que llegue al resultado de sonido perfecto, So it could be the perfect sound, tiene que ser estirado. you have to be stretched. Y me he sentido que mi cuerpo ha sido tan estirado And I feel like sometimes my body's been que stretched. las enfermedades cuando me vienen yo me río. So when the sicknesses come, I kind of laugh. Y cuando no me río que estoy en dolor. And if I'm not laughing, it's because I'm in pain. Y sinceramente. I'm just being sincere. Pero cuando ya yo conozco a Dios But since I know the Lord, y cuando conocemos, mejor dicho, and so better say, when we know the Lord, tú sabes que tu sonido va a sonar mejor. you know that your sound is going to be better. ¿Qué te quiero decir con eso? What do I mean by that? Que tu fe Your faith y conociendo al Dios que está contigo, and understanding the Lord that's with you. vas a saber que si Él lo hizo una vez, That you understand, if the Lord Él lo did it vuelve a before, hacerle He's nuevamente. going to do it again. No le importa It doesn't matter. por los resultados The de los results hospitales of the hospital o los resultados del doctor. or the doctor Si results. Dios lo hizo If una God did vez, it before, Él lo va a volver a hacer. He's going to do it again. Dios tiene la última palabra. God has the last word. De tu hijo, de tu for your esposo, son, for your wife, de toda aquella persona que tú for all amas y those está people that orando. you're praying for. A veces sentimos que se está muriendo las Sometimes we cosas. feel like the Y a situation is veces dying. sentimos como que no hay resultado de nada. Sometimes we feel like there's no Pastor, good results. ministro, yo estoy orando por mi esposo. Sometimes say they Y praying for mientras my más yo oro, yo family. siento que como que Él se revela más. But during that time, God Ministro, reveals mi himself hijo, more. yo estoy orando por mi hija y mi While you hijo. pray for your children. Y por más que yo oro, And the more that you pray. siento que se están revelando. And sometimes we feel like Siento como que se pierden más. feel like they're being Siento lost como even que more. todo se está muriendo. feel like things are just Siento dying. como que no hay nada que lo está reviviendo. I feel like nothing is reviving ¿Qué them. es lo que está pasando? What is going on? Y es lo que el Señor te está mostrando en estos what the momentos. Lord is demonstrating to you Es at que this nada moment está muerto. is Es que tú tienes que esperar, empezar a declarar vida. You have to declare life. Y una de las cosas que me llamó la atención, But one of the things that grabbed my attention, que Dios le tenía que decirle a Marta, that God had to say to Jesus had to say to Martha, yo te estoy declarando vida. I'm declaring life to you. Vida para tu hermano. A life for your Vida brother. para tu hijo. Life for your Vida children. para tu esposo. Life for your Tal vez spouse. no va a ser una muerte física, It's not gonna be a pero es una physical muerte death. espiritual, It's a donde se spiritual death. encuentra tu familia, family is tu facing estatus this. económico, tu enfermedad. Like a chronic A lo mejor illnesses. está muerto, Maybe that's dead. pero Dios te está What the diciendo. Lord is saying. Ay, yo siento a Dios. Amen. Declara vida. Declare life. Declara vida. Declare life. Por eso que Jesús le estaba diciendo, That's why the Lord was saying, yo sé I know que tu hermano va a resucitar. that your brother's gonna Yo sé resurrect. que No. tu esposo va a resucitar. That your spouse is Yo gonna sé resurrect. I que know tu hijo y tu hija va a resucitar. that your children are Que gonna tu also circunstancia resurrect. va a That your resucitar. circumstances is gonna Todo lo resurrect. que te está molestando, That everything that's bothering cada you, prueba que tú estés pasando, every trial you're facing, Dios va a hacer algo. God is gonna do something. Va a resucitar He's going to algo. resurrect something. Están mirando. And I'm finishing. Pero me encanta cuando le dice a Marta, But I love it when he speaks to Martha. al final de la conversación. And at the end of the conversation, Por eso que ella le tenía que decir, si yo te estoy diciendo
Because que he's yo saying soy la that I am resurrección. the resurrection. Yo tengo el control de todo. have the control Hermano, of déjame everything. para apreciarte. Yo soy el creador de los cielos I y am la the tierra. creators of El heaven, gran arquitecto. earth, El gran yo architect, soy. El great I am, Elohim. Elohim, Jehová Rafa. Jehovah Jehová Rapha, Nisi. Jehovah Nissi. Oh, mi alma adora a Dios. Yo no sé cómo tú no entiendes esto. Esto es para que tú estuvieras brincando de un pie. Yo soy el que soy. Yo am soy that I el am. que levanta. I'm the one that Yo soy raises. el que hace lo imposible posible. The Donde las impossible. puertas están trancadas, Doors yo are closed, abro. I can open them. Jesús le estaba diciendo a So Marta, Jesus was saying to Martha, yo soy. I am. Yo soy que hago todo lo que tú ves aquí imposible. I can do everything that you see here is possible. Porque lo que tú estás llamando muerte, Because what you're calling death, Dios le está diciendo declara. God is saying declare life. Nada está muerto. Nothing is dead. Nada está muerto. Nothing has died. Me encanta porque lo último que le dice, I love it because the last thing that he says, le dice, ¿tú crees esto? and he says, believe this. Ya casi termino. And I'm almost done. Me encanta porque cuando están silenciosos es porque están escuchando. I love it because when you're quiet, that means you're listening. Tal vez no es una de esas que chica manda y Rambo saca la bazooka y mueve la cabeza de aquí al lado. What he said. Exacto. Es un mensaje que tiene que This is a llegar. message that has to reach. Tenemos que esperar en Dios. We have to wait on the Lord. Isaías 40:31 dice. Isaiah, excuse me. Isaías 40:31 Isaiah 40:31 dice, says, pero los que esperan en Jehová but those who wait on the Lord tendrán nuevas fuerzas shall renew their strength, y levantarán las alas como las águilas. and they shall mount up with wings like eagles. Correrán y no se They cansarán. shall run and not grow weary. Caminarán y no se fatigarán. They shall walk and not faint. Si Dios dice If God says de que tú that you eres esas personas is that type of person, que tú crees en that Dios, you believe in the Lord, que tú confías en that you have Dios, confidence in the no Lord. importando lo que tú mires físicamente It con tu doesn't matter vista, what it looks like no physically, viendo que lo que está muerto, not looking at the dead thing, sino viendo la vida que está detrás but de la seeing the muerte. life behind that. Oye, porque no tiene necesario ser una muerte física, Because it doesn't have to be a physical tal death. vez una muerte espiritual. Sometimes it can be spiritual death. Y hay veces que Dios te quiere mostrar cosas. Sometimes God wants to demonstrate No things. sé cuál fue el profeta que le habló a uno de los seguidores I de don't él. know who was the prophet that Y él le decía, he said this. Señor, He said, Lord, esta gente son muchos. there's a lot of people. Y el profeta le decía, The prophet said, abre los ojos, Señor, he said, open their para eyes que él pueda ver la gente que está detrás de so they nosotros. could see who I, Y eran what I más see. los que estaban detrás de nosotros And it was more que los que behind estaban al us frente de ellos. than who they were confronted with. Dice, tendrás nueva fuerza, You're going to regain new strength. correrás You're going to run. y no te cansarás. And you're not going to grow weary. Tus alas Your wings, no te vas a fatigar, vas a volar en lo you're not going to get alto. tired. You're going to fly high. O sea que las aves más que yo admiro es el águila. Amen. I love the eagles. El pastor Carlos Torres siempre me enseña porque él encanta las águilas. The pastor, he loves the eagles. ¿Tú crees que a las mujeres les gustan las figuras? He said, you know Las that figuritas que uno ve, women love little, oh my God, statues, things, esas figurines. figuritas que tienen con textos bíblicos y todo. You know, the ones that have little biblical text. Mi abuela tiene como 100 de ellas en la casa de His, adorno. his grandmother has like 100. Mi pastor Carlos Torres tiene como 5 de esas figuritas así con texto bíblico. His old pastor. Y yo le has a lot decía, of these oye, ¿por qué things too. tanto estas figuritas de águila? And so many figurines of these eagles. Porque yo soy un águila, me decía. Because he said, I am an eagle. Porque en medio de la prueba, Because in the midst of the en problem, medio de la in tormenta, the midst of the storm, los águilas the eagles, vuelan por encima de la they fly tormenta. above the storm. Y nunca pasa nada. And nothing happens. Porque ellos saben que encima de donde ellos están, Because they understand on top of the ellos storm, pueden ver que la prueba está continuando allá abajo. they can see the trial beneath Pero them. ellos se mantienen volando They en lo alto. maintain flying above the storm.
Por eso es que me encanta cómo Isaías expresa del águila. That's why I love how Isaiah expressed with the eagles. Levantarán sus alas. They're going to open up their wings. Y a veces nosotros en esa condición And many of us, when we're in this circumstance, tenemos que situation. aprender a volar. we have to learn how to fly. Tenemos que aprender We have to learn, a entender understand, y declarar and declare que aún todo lo que tú llamas muerto, that everything that you've called dead, tú dices, Dios tiene la última esperanza. you have to say God has the last word. Y si Dios no lo hace, And if God doesn't do it, gloria sea a Dios. glory be to God. Porque detrás de todo Because behind everything, hay una enseñanza. there's still a teaching. Pueden ponerse de pies. You may stand up, church.